En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Buenos días, querida iglesia. Qué gusto volver a encontrarnos nuevamente. Para mí es un privilegio poder compartir su palabra esta mañana. Gracias por la oportunidad que me han dado hoy en este día de predicar su palabra. Continuamos con la serie Familias que glorifican a Dios. El tema para la prédica de este día es Esperanza en la crisis. Familias que glorifican a Dios, esperanza en la crisis. Para esto vamos a utilizar el pasaje del Salmo 127, del 1 al 5 y Romanos 8, 28. Dicho esto, querida iglesia, quisiera orar para que el Señor tome el control esta mañana de cada palabra que salga de mi boca, que Él sea utilizando, Señor, utilizándome como un canal para transmitir su palabra, para que se cumpla su voluntad y no la nuestra. Padre de misericordias, en un mundo lleno de aflicción, clamamos por esperanza firme. Abre hoy nuestros ojos para ver tu providencia. En medio de la tormenta, habla, Señor, que tus siervos oyen. Fortalece nuestras familias y hazlas testigos vivos de tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con mucha tristeza hemos llegado al final de esta hermosa serie sobre la familia. Ya han transcurrido prácticamente 4 semanas desde que se inició esta serie sobre la familia. La dio inicio el pastor Carlos. Hoy a mí me ha tocado dar el cierre, es la última predicación sobre la familia, esperanza en la crisis. Hoy me toca cerrar a mí, coincidentemente con el mismo nombre. Dio inicio el pastor Carlos Ramón y finaliza esta serie de la familia Carlos Bravo. El pastor Carlos nos habló sobre el diseño bíblico de la familia y nos llevaba al libro de Génesis, donde la palabra de Dios dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y nos daba la enseñanza del pastor sobre cómo fue una idea de Dios, que Él formó la familia, un diseño de Dios para formar la familia, para formar la relación entre un hombre y una mujer, para que vaya una esposa junto a su esposo y de ahí pueda salir una familia. El pastor Ángel nos compartió sobre la autoridad paternal y la disciplina con gracia. Nos hablaba el pastor sobre la autoridad que tenemos los padres de guiar, de enseñar, de corregir, de instruir, de proveer a nuestros hijos. El hombre tiene la obligación de disciplinar a sus hijos, de enseñar a sus hijos y hacerlo con gracia, dice la palabra de Dios. Hacerlo con disciplina, esa disciplina con gracia, no como hemos aprendido muchos de nosotros, a la forma de nuestros padres, a la forma de nuestros abuelos, a la forma de nuestra familia. Nosotros debemos instruir, corregir
a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Y la semana anterior el hermano Máximo nos dio una buena enseñanza sobre cómo debemos tener una iglesia doméstica, la familia como una iglesia doméstica. En Deuteronomio 6:7 dice, la palabra de Dios en Deuteronomio 6:7 dice: y estas palabras que hoy te mando les hablarás a tus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, en el camino, en la casa y en todo lugar. Esa era la enseñanza que nos daba el hermano Máximo, que nosotros debemos instruir a nuestros hijos con la Escritura, con la palabra de Dios, en todo momento, en todo lugar. No solamente la iglesia es la encargada de dar enseñanza bíblica de la palabra de Dios sobre nuestros hijos, a nuestros hijos, perdón. Toda familia atraviesa crisis, querida iglesia. Toda familia tiene problemas en sus familias. Hoy, como les decía, me toca hacer este cierre y es un título muy alentador, donde dice: familias que glorifican a Dios, esperanza en la crisis. Toda familia atraviesa crisis. Algunas son repentinas, como una enfermedad devastadora, la pérdida de trabajo y muchas cosas más. Y otras son más prolongadas, como un matrimonio desgastado, a punto de terminar, o la muerte de un hijo o un cónyuge. Pero la pregunta que nos debemos hacer es: ¿será que va a llegar esto a mi familia? ¿Será que va a llegar esto a mi casa? ¿Será que va a llegar a mi matrimonio, a mis hijos, todas estas cosas? La crisis de enfermedad, la crisis económica, una crisis emocional, una crisis de muerte. Esa no es la pregunta. La pregunta debe ser: ¿cómo voy a enfrentarlas el momento en que llegue? Las familias han tenido crisis desde la creación misma. Ustedes recordarán Abel y Caín, dos hermanos que se destruyeron mutuamente. El uno dio muerte al otro. Caín dio muerte a Abel, siendo hermanos. Entonces, la Escritura también nos muestra que desde el inicio de la creación habían crisis familiares. El rey David, ¿quién no conoce al rey David? Todos, casi todos, podría decir, conocemos al rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que marcó en la historia de la Biblia un precedente. Un hombre conforme al corazón de Dios, lo catalogó Dios. Y ustedes conocerán lo que pasó con el rey David. Un hijo se le enfrentó, se le rebeló, un hijo se le rebeló. Los hijos de él se enfrentaron también. La Escritura no ignora el sufrimiento, pero sí lo enmarca dentro de una verdad superior. La soberanía y la providencia de Dios es la que siempre va a estar acompañándonos día a día a cada uno de los que hemos creído en Él. Dios sigue siendo soberano, la providencia de Dios está permanentemente, eso se renueva cada mañana, las misericordias de Dios están renovándose cada mañana. En el Salmo 127:1 nos recuerda que los esfuerzos humanos sin Dios son vanos e inútiles, mientras que en Romanos 8:28 nos dice nos asegura, que nada de esto está fuera del control de Dios, que transforma el dolor para nuestro bien. Bueno, con esta introducción quisiera que entremos en el tema de hoy.
familias, esperanza, en la crisis. Para esto he desarrollado un bosquejo que lo he dividido en 4 porciones. El primer encabezado dice: la familia en manos de Dios y no del esfuerzo humano. El Salmo 127:1 nos va a llevar a este encabezado. Segundo encabezado: la providencia de Dios en toda circunstancia, Romanos 8:28. Tercer encabezado: cómo enfrentar la crisis con esperanza firme en Dios. Y el cuarto encabezado: el propósito eterno detrás de cada prueba. Vamos, querida iglesia, desarrollando el tema de hoy, al primer encabezado. Para eso vamos al Salmo 127:1. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. En el Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Si fijamos la mirada en el primer verso del Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, como dice, en vano trabajan los que la edifican. El Señor es quien proporciona albergue, seguridad y alimento. ¿Por qué digo estas 3 frases, estas 3 palabras? El Señor es quien proporciona albergue. ¿Por qué albergue? El lugar de donde vives, tu casa. ¿Quién crees, querida iglesia, que la sostiene? ¿La sostiene en tu fuerza, tu trabajo, tu capacidad, tu sabiduría, o la sostiene el Todopoderoso? El Señor es quien sostiene tu casa. Él te ha proveído de un albergue, de una casa, de un sitio donde ir a reposar en las noches, donde cubrirte del sol, donde cubrirte del frío. El Señor es quien provee. Si Jehová, por eso dice, no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Note que la palabra vano se repite muchas veces en esta lectura bíblica. Y si miramos la palabra vano es algo que no tiene propósito, es algo innecesario, que no tiene valor o importancia. En vano trabaja, dice. ¿Quién te da la seguridad, querido hermano, cada día? ¿Quién es el que permite que tú llegues a casa y que salgas por las mañanas todos los días? El Señor Jesús es quien vela tu camino, es quien está cuidando tu vida, dándote seguridad a cada paso que tú das. Cuando tú sales en la mañana, coges tu carro, coges el bus y te diriges a un lugar, te diriges al lugar de trabajo o a donde tú vayas, Él está ahí acompañándote. Él es quien nos da la seguridad. En Él debemos depositar nuestra confianza. En verdad, esta semana me dejó algo conmovido por lo que sucedió con un amigo de muchos años, un gran artista, un buen cantante, 42 años. Ya no está. Lo encuentro el sábado, lo saludo y el día domingo ya no está. No tenía ninguna enfermedad, no tenía ningún problema de salud, pero si el Señor no está ahí con nosotros, nuestra seguridad es vana. Nuestra seguridad no sirve si no depositamos nuestra seguridad en manos del Señor. Pero ¿qué estamos haciendo para que todo esto se cumpla? Dice que Él nos da albergue, seguridad y alimento.
El alimento que tú llevas a tu casa diariamente, el trabajo que tú tienes, los ricos alimentos que se sirven en tu casa. ¿Quién crees que los provee? ¿Tu capacidad? No, ¿verdad? Lo que hay en mi casa, en mi mesa, el alimento que llega mañana, tarde y noche a mi casa es porque el Señor, en su divina providencia y en su infinita misericordia, ha llegado y ha visitado mi casa. Y por eso hay alimento en mi casa. Él es el que nos da albergue, seguridad y alimento. Querida iglesia, ¿qué estamos haciendo con respecto a nuestra pareja? Porque estamos hablando de la familia. Para que nuestras fuerzas no sean en vano. ¿Qué estamos haciendo con respecto a nuestra pareja? El matrimonio fue instituido por Dios. La familia es idea de Dios. Ya lo había dicho en la introducción. El matrimonio no es una idea del hombre. Jamás fue una idea del hombre. Fue idea de Dios que está en su palabra, en el Génesis. Dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. El matrimonio, querida iglesia, es algo maravilloso. Pero cuando el Señor dice, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el Señor cuando leemos este verso? Porque ¿acaso todavía esposa o esposo, todavía quieres estar en casa de mamá, en casa de papá? ¿Extrañas tanto la comida de mamá? ¿Extrañas tanto el dinero que quizás tu padre te daba? ¿Y no te das cuenta que ya tienes tu familia, que debes velar por tu familia, preocuparte por tu familia? El Señor dice, por lo tanto dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ojo, no malinterprete esto que le digo. No estoy diciendo que no debemos amar a nuestros padres, no debemos respetar a nuestros padres, no debemos honrar a nuestros padres. La palabra de Dios mismo dice que es un mandato, es un decreto, un mandamiento donde dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y tus días sean alargados. Para que te vaya bien y tus días sean alargados. Entonces no estamos diciendo que no debemos amar, ni visitar, ni respetar a nuestros padres. Estamos diciendo que si tú formaste una familia con tu esposa, con tu mujer, tú tienes que buscar un espacio, un lugar, un sitio y preocuparte de esa familia, de esa persona. Y eso les decía, el matrimonio es algo maravilloso. El matrimonio es algo hermoso. Claro, hace mucho tiempo atrás yo no pensaba eso. Y quizás ahora muchos a lo mejor no están de acuerdo hoy conmigo. Muchos dirán, mi matrimonio no es bonito, no es maravilloso, no es hermoso. Mi matrimonio es un desastre. Y algunos van un poco más allá. Se atreven y dicen, mi matrimonio es un infierno. Yo ya no la soporto a mi esposa, yo ya no lo soporto a mi esposo. Pero la pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué está pasando en tu corazón? ¿Qué guardas en tu corazón? Recuerden que la palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Mis hijos han perdido el rumbo, pero su palabra dice que no es con mis fuerzas. Mi matrimonio ya no sirve. ¿Qué está pasando, querida iglesia, en esta sociedad? Tenemos tanta carencia de este hermoso manual como es la Biblia.
Porque si nosotros abrimos la Biblia, nosotros vamos a aprender a ser buenos esposos. Vamos a aprender a ser buenos padres, buenos hijos. Por la dureza de nuestro corazón, a Jesús le preguntaron que si era permitido, si era lícito el divorcio. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Porque Moisés dice que dio carta de divorcio. Pero Jesús les dice, es por la dureza de su corazón que Él puso eso, escribió eso, el divorcio. Por la dureza de nuestro corazón, muchísimas parejas se están divorciando, se están separando, están destruyendo la familia. Dice que los hijos son herencia, son una herencia, son un don, que lo vamos a leer más adelante. Pero ¿cómo podemos dejar una herencia si nosotros, como adultos, no conservamos lo que Dios creó, lo que Dios formó? A lo mejor, hermano, te está faltando humildad. Y por eso quieres destruir tu matrimonio. A lo mejor te está faltando perdón. El orgullo no te deja, la altivez. Pero ¿te puedes acaso quedar ahí a observar cómo se destruye tu familia? Tienes que mirar en tu corazón y ir a los pies de Cristo. Porque dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Quisiera ir a Efesios por un momento. Efesios 4 del 1 al 3. Efesios 4 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 1, 3, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, prisionero del Señor. Pablo no estaba preso por los romanos, no estaba preso por los hombres, él estaba preso por amor al Señor. Y por eso dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados. Yo soy preso del Señor y y me comporto con toda humildad. Yo preso en el Señor y me comporto con toda mansedumbre. Yo preso en el Señor y soporto con paciencia a mi cónyuge, a mi prójimo, soportándose, dice, los unos a los otros en amor, solícitos, rápidos en guardar la unidad del Espíritu, solícitos. Yo preso en el Señor por guardar la paz, por tener paz en mi familia, tener paz en mi hogar. Las crisis llegarán siempre a nuestra casa, llegarán siempre a nuestra familia. Pero ¿estamos preparados para esas crisis? ¿Cómo las vamos a afrontar? Es la pregunta que hacía anteriormente. Esforzándose por preservar la unidad. Cuando una crisis golpea, ¿qué es lo primero que sacude? Se sacude nuestro sentido de control. La familia tiende a desestabilizarse porque nos descontrolamos. Este texto nos llama a rendir ese control y volver a confiar en la presencia activa de Dios. Tenemos que rendir ese descontrol y
y confiar en la presencia activa de Dios, en la estructura misma del hogar, de esa familia que el Señor ha creado. Querida iglesia, vamos avanzando al segundo encabezado que dice la providencia de Dios en toda circunstancia, Romanos 8:28. Aquí encontramos en la parte inicial del verso que dice en Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Los que aman a Dios, las cosas que les suceden les ayudan para bien. El apóstol Pablo no dice que todas las cosas son buenas, sino que Dios hace que todas las cosas obren para bien. La palabra griega ayudar a bien, dice, implica una acción continua de cooperación bajo la dirección divina. La doctrina de la providencia dice, nada sucede por azar, ni las enfermedades, ni las pérdidas, ni los conflictos matrimoniales escapan del plan de Dios. Si usted ha leído el libro de Job, usted estará de acuerdo conmigo esta mañana. ¿Por qué? Es un ejemplo bíblico de fe, de esperanza y confianza en medio de la crisis familiar. ¿Recuerda que usted era un hombre que tenía muchos bienes, que poseía muchos bienes? Dios lo había bendecido. Era un hombre prácticamente millonario en aquel tiempo, en aquella época. Tenía muchos hijos, pero un día todo eso se le terminó, se fue, se acabó, sus hijos murieron, llegó la enfermedad a su cuerpo, a su vida. ¿Y qué dijo Job con respecto a eso cuando sucedió aquello? Job dijo, el Señor me dio y el diablo me lo quitó. No, querida iglesia. Job dijo, el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Ahí podemos entender cuando la persona aplica lo que dice Romanos 8:28. Que todas las cosas que nos suceden a los que amamos a Dios nos ayudan para bien. Pero usted va a decir, ¿y cómo le pudo ayudar a Job para bien si perdió todo, lo perdió todo? No, querida iglesia. Siga leyendo más adelante en el libro de Job y usted va a encontrar cómo Dios permitió que Job tenga mucho más de lo que ya tenía. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que hizo eso con Job? Porque Job jamás renunció a Dios. Jamás se rindió ante la crisis. Utilizó esa crisis para más poner sus rodillas al piso y decir, Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad. Por eso en Efesios dice, con toda humildad, familia, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Este texto nos llama a rendir ese control y volver a confiar en la presencia activa de Dios, la verdad. Es maravilloso cuando el Señor, cuando podemos ver la gloria del Señor, cuando podemos ver esos milagros maravillosos que el Señor hace en nuestras vidas. Yo he sido testigo de muchos milagros que el Señor ha hecho en mi vida. Pero quisiéramos ir avanzando, vamos con el segundo encabezado que dice, la providencia de Dios en toda circunstancia. Esto nos lleva
a esa maravillosa idea, cómo Dios en medio de las circunstancias provee. Eso les explicaba cómo Job jamás se rindió, jamás renunció a su fe. Y ahí estaba la providencia de Dios. Perdón, era el tercer encabezado el que me toca. Vamos con el tercer encabezado que dice, ¿cómo enfrentar la crisis con esperanza firme en Dios? ¿Cómo enfrentar la crisis con esperanza firme en Dios? Mateo 6:33 nos llama primero a buscar el reino de Dios y su justicia. Dice en Mateo, primero buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá añadido. El sufrimiento no es señal de abandono, querida iglesia. A menudo es el taller donde Dios forja la fe verdadera. Es el taller donde Dios forja la fe verdadera, el sufrimiento. En 2 Corintios 4 dice que esta leve tribulación momentánea produce un eterno peso de gloria. Nada es para siempre, queridos hermanos. Todo tiene un fin. Esta leve tribulación, dice Corintios. Dice esta leve tribulación. Y hay procesos que parece que nunca van a terminar en nuestra vida, en nuestra familia. Hay crisis que parece que van a durar toda la vida. Pero déjenme decirle que no es así. Tu economía un día se estabilizará. Tu salud, un día el Señor tomará el control y las cosas cambiarán. La enfermedad, todo tiene un fin. Déjenme contarle un pequeño testimonio, lo que sucedió con mi hijo. Cuando él tuvo el accidente de tránsito, eran horas y horas y horas, días y días, en el día y en la noche, en el hospital con él, cuidándolo, porque había que estar con él cuidándolo. ¿Y por qué parecía interminable aquello? Porque el doctor no te dice, esto se acaba en un mes, esto se acaba en 2 meses, en una semana, en 15 días, no. Dice, esto no se sabe, esto puede durar hasta años. Pero la providencia de Dios siempre estuvo ahí. La providencia de Dios siempre estuvo ahí para poder enfrentar esa crisis con una esperanza firme en Dios. Cuando él tuvo el accidente, yo tenía $100 en mi bolsillo. Eso era todo lo que me acompañaba. ¿Saben cuánto se gastó en aquella clínica? Porque tuvieron que trasladarlo a una clínica y para eso ocurrieron muchos milagros. Sucedieron milagros porque era tiempo de COVID, no había camas UCI, no habían clínicas disponibles. Pero el Señor hizo un milagro y esa clínica, el valor a pagar eran $50,000. Y muy aparte se gastaba $300 diarios, que sumado a todo esto llegaba como a $60,000. ¿Ustedes creen que yo tenía para pagar esa cantidad? No la tenía. ¿Creen que quedé debiendo? No. Un solo dólar no debo de aquella crisis, de aquella prueba. Mi hijo es un milagro de Dios. La economía, la deuda a pagar, el Señor la canceló. Porque se movieron muchas cosas donde no tuvimos que pagar esa cantidad. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Porque si el Señor no edifica la casa, en vano
trabajan los que la edifican. Llévese eso en su corazón, iglesia. En vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no está en medio de esa familia, de ese matrimonio, de sus hijos, en vano será. La enfermedad puede quebrar el cuerpo, pero no la esperanza del alma anclada en Cristo. Romanos 8:28 no es una promesa aislada. En el verso 29 se completa el cuadro de Romanos 8:28. Dios usa esto para formarnos a la imagen de su Hijo. La crisis son herramientas de santificación. El Padre nos poda no para herirnos, sino para que llevemos más fruto en toda crisis. Dios nos está haciendo más semejantes a Cristo. Cada día Dios nos va haciendo más semejantes a Él. En el Salmo, si volvemos al Salmo 127, en el verso 3 al 5 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los hijos, querida iglesia, son un don de Dios. Son herencia del Señor. No son solo el producto de la sexualidad o la fertilidad. Dichosos los matrimonios que pueden tener 1, 2, 3, 4 y más hijos. Porque dice la palabra, los padres tienen muchos defensores cuando son falsamente acusados ante los tribunales. En verdad, Dios nunca se equivoca, hermanos. Nunca se equivoca. Los hijos son una herencia. ¿Y qué es una herencia? Es algo que dejamos cuando ya partimos de este mundo, cuando ya no estamos en este mundo. Dice, los hijos son herencia. Pero, ¿qué clase de herencia está dejando, querido hermano? ¿Qué clase de herencia estamos dejando? ¿Estamos dejando hijos rebeldes? ¿Hijos que creen que se merecen todo en la vida? ¿Hijos sin conocimiento de quién los creó? ¿Hijos sin conocimiento de Dios? Pero ese es nuestro trabajo, como esposos, como pareja, a guiar a nuestra familia, a guiar a nuestros hijos, para dejar esa herencia que el Señor dice en su palabra. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. No, los hijos no son porque usted y su esposa se unieron. En verdad, tiene que suceder aquello para que ellos vengan a este mundo. Pero es Dios quien ha permitido que esto suceda. Y quisiera ya ir terminando. Tenemos el cuarto y último encabezado. Cuarto encabezado dice: el propósito eterno detrás de cada prueba. Mateo 7, 24 al 25, quisiera que vayamos a la palabra de Dios en Mateo 7, del 24 al 25. Mateo 7, 24 y 25. La palabra de Dios dice en Mateo 7, 24 o 25: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca.
¿Cuál es la roca? ¿Cuál es la piedra angular? Cristo Jesús. Por eso dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, ¿con qué nos va a comparar? Como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Querida familia, queridos esposos, no fundamente su familia, su hogar, su relación de pareja a sus fuerzas, solamente a sus fuerzas. Que Dios demanda de nosotros también que seamos activos, pero lo principal que debe haber en cada familia de este mundo, de esta tierra, de esta ciudad, de este país, tiene que ser Cristo. ¿Por qué la crisis? ¿Por qué hay tanta decadencia en jóvenes? Porque los padres no estamos haciendo nuestro trabajo. Porque los padres hemos olvidado el principio fundamental, instruir al niño en el camino. ¿Y cómo lo vamos a instruir? En la palabra de Dios, hablándole estas palabras al acostarse, al levantarse, en el camino, en la casa, en todo momento. Con mucha tristeza podemos ver cómo niños, adolescentes, convertidos en sicarios, en asesinos. ¿Dónde están los padres de aquellos chicos? ¿Sobre qué edificaron su familia? No permita, iglesia, que esa herencia de que el Señor dice que son los hijos, que cuando quede esa herencia, no sea recordado usted por lo que plantó en sus hijos, por las palabras que les habló a sus hijos, las palabras que están aquí. El Señor nos tomará en cuenta los hijos que nos ha prestado, los hijos que nos ha dado. ¿Quién te da la sabiduría para salir de cada prueba? ¿Tus fuerzas o Dios? ¿Eres ese hombre sabio que está edificando en verdad tu familia sobre la roca, sobre la piedra angular que es Cristo? Déjeme decirle, querida familia, querida iglesia, queridos hermanos, queridos amigos, la crisis no define la familia. Las circunstancias que nos rodean no definen la familia. La fidelidad de Dios lo hace. Las tormentas vendrán, pero la casa, la familia que está edificada sobre la roca no caerá. Dios te está obrando. Tal vez no lo veas aún, pero su palabra es fiel. Escucha esto. Él edifica, Él sostiene, Él transforma, y si le amas, como dicen Romanos, todas las cosas obrarán para tu bien. Confía, adora, espera. Tu familia puede ser un testimonio viviente del Evangelio, incluso en medio de la crisis. Quisiera terminar con una aplicación muy práctica. Exponer esto al final, para que este propósito eterno, detrás de cada prueba, rinde tu hogar a Cristo nuevamente. Tú dirás, pero yo ya me he rendido a Cristo. Rinde tu hogar a Cristo nuevamente. Deja de edificar en tus fuerzas. Estén juntos como familia. Vuelve a la palabra. Recuerda, la fidelidad de Dios ha sostenido tu familia antes y lo hará otra vez. Habla el Evangelio en casa, muéstrales a tus hijos cómo se vive la fe en la tormenta. Las crisis vendrán, las tormentas vendrán, pero mi casa estará edificada sobre la roca. Yo soy un testigo de que la crisis ha llegado, que la tormenta ha llegado,
pero mi casa no se ha derrumbado. Mi casa está edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Que tienes que llegar a hacer acuerdos con la familia, tienes que hacerlos. Pero deja que esa piedra angular sea la que edifica tu familia.